docentes universitarios de todo el país recibieron un aumento unilateral del gobierno nacional del 16%. ¿Pero qué ocurre? Hay una pequeña trampita ahí y para conocer a fondo qué es lo que está pasando nos vamos a poner en contacto con la secretaria adjunta de ADIUC, la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Leticia? Buen día. Hola, Leticia, muy buenos días. Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo es, Leticia, que si bien el gobierno nacional otorgó un aumento unilateral del 16%, hay docentes universitarios que o cobran menos de este 16% o algunos de ellos ni siquiera reciben ningún tipo de aumento, 0%? Efectivamente, el antecedente que hay que mencionar es que este 16% viene a intentar, bueno, no lo logra evidentemente, acercarse a la devaluación de nuestro salario por efecto de la inflación que hemos tenido con mucha fuerza de noviembre hasta acá. Pero un 16% contra la inflación de estos meses nos deja muy detrás de la inflación. El cálculo de nuestro observatorio del salario es de el 33% de deterioro salarial. Es decir, de noviembre del año pasado hasta ahora hemos perdido más de un tercio de nuestro salario. Es importante la cifra que Eh, estás brindando, ¿es mucho? eh, es mucha, mucha la diferencia en este tiempo. Bueno, lo que nosotros entendemos es que se ha producido un ajuste brutal contra los salarios, sobre los salarios de todos los trabajadores, de todos los sectores, con algunas muy contadas excepciones. Entonces, sobre ese deterioro, sobre ese ajuste brutal sobre nuestros salarios, además, el efecto de lo que se llama la garantía salarial, que es una especie de salario mínimo que opera en la docencia universitaria y también en el resto de la docencia, tiene este efecto que decía Andrés. Es decir, nosotros tenemos un salario mínimo. En función de nuestra carga horaria y nuestra dedicación, no se puede cobrar, esto dice la garantía salarial, no se puede cobrar menos que un determinado mínimo, digamos, un piso. Esa garantía salarial se garantiza, valga la redundancia, con fondos nacionales que permiten que, más allá de lo que, en el caso de la docencia en general, cada provincia negocie con sus sindicatos, ningún docente puede cobrar menos de una X cantidad de dinero en función de la dedicación que tiene. Esa garantía salarial se negocia en la paritaria general, la de los docentes de nivel inicial, primario y secundario. Es decir, lo negocian sindicatos como la CETERA, el SADOP, etc. Pero esa garantía, una vez negociada a nivel general, se aplica también para la docencia universitaria Claro. y establece unos mínimos para cada una de las dedicaciones docentes. Con el deterioro sostenido que veníamos teniendo de nuestro salario y que veníamos teniendo sobre todo a fines de año, esa garantía salarial empezó a involucrar y a cubrir a un porcentaje muy grande de docentes, porque según nuestro escalafón, como no había suficientes aumentos, la mayoría de los salarios docentes pasaron a quedar por debajo, en términos del escalafón, por debajo de ese piso básico. Y entonces muchos de los salarios llegaron al mínimo por efecto de la garantía salarial. Entonces, Leticia, Cuando no se hay produce... garantía salarial Claro. porque no se negocia la paritaria nacional docente. Se otorga un aumento del 16% que es muy inferior a la inflación de los últimos 3 meses. Y encima ni siquiera impacta en todos los docentes universitarios, sino que hay un tercio que recibe menos y de ese tercio hay un 20% que recibe cero. La verdad que el panorama Es complejo. complicadísimo. Muy complejo, muy complicado. Exacto, y ahí queda claro la importancia de la paritaria, porque lo que Claro. sucede con la garantía salarial es que no está actualizada. En realidad existe, pero congelada a salarios del año Muy bajo. pasado, con lo Claro. cual quedó muy por encima de los aumentos que estamos obteniendo. Bien. Y entonces, bueno, tanto el congelamiento de la garantía como el retiro del FONID, que en nuestro caso impacta en los colegios preuniversitarios, Manuel Belgrano y Montserrat, bueno, en algunos casos tengo que decir también que en el caso de los docentes de los colegios, incluso algunos van a cobrar menos.
porque el efecto del FONID también hace que, el efecto de la retirada del FONID hace que ni siquiera tengan posibilidad de sostener el salario. Bueno, evidentemente esto hace que un 16%, en algunos casos el 11%, en algunos casos es el 6% que van a cobrar de aumento, y en algunos casos, como vos decís, que no son pocos, es el 20% de los salarios docentes de la Universidad de Córdoba van a cobrar cero aumento después de haber tenido solamente un aumento del 6% en diciembre, en Leticia, los últimos 3 meses. muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal Muchas de Canal gracias, 10. que tengas buenos días y que bueno, pronto el panorama Gracias. se pueda mejorar. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, imagínate. Complicadísima la situación de los docentes universitarios, complicada.